Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola a todos, soy Álvaro Espinosa desde Nicaragua y es un honor poder compartir este tiempo con ustedes. Junto a mi familia estamos sirviendo al Señor Jesús en el ministerio juvenil de nuestras iglesias locales, desarrollando liderazgo y guiando a los jóvenes en su caminar con Dios. Y hoy quiero reflexionar brevemente con ustedes sobre un pasaje de la Escritura que nos reta a crecer en nuestra fe y madurez espiritual. Y estaremos meditando en Hebreos capítulo 5, del verso 9 al verso 14. Y en estos versículos el autor nos habla de la necesidad de pasar de ser niños espirituales a ser adultos en Cristo, y cómo esa madurez se produce a través de la obediencia, el discernimiento y el aprendizaje continuo. Como jóvenes, como adultos, como cristianos, es fundamental que no solo busquemos lo fácil, sino que abracemos los desafíos que nos forman en el proceso de ser más como Cristo. Así que les invito a escuchar con atención, reflexionar profundamente y a considerar cómo aplicar estos principios en su vida diaria. Comencemos. Hebreos 5, verso 9 al 14. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En estos pasajes se nos presenta una invitación a la madurez espiritual, algo que todos los cristianos debemos de buscar con diligencia. El autor de Hebreos nos muestra cómo el crecimiento espiritual no solo implica una mayor comprensión intelectual de la fe, sino una transformación profunda del corazón. Estos versículos son impresionantes. El verso 9 comienza con una afirmación fundamental sobre la obra de Cristo. Jesús, a través de su vida, su muerte y resurrección, fue perfeccionado. Esto no es en el sentido de que Él careciera de algo, o que sugiera de que fue imperfecto en el sentido moral, sino que su sufrimiento y obediencia lo llevaron a completar su misión como mediador y sumo sacerdote. Este perfeccionamiento de Cristo es crucial, pues nos demuestra que, a pesar de ser hijo de Dios, Él experimentó el sufrimiento, la tentación de manera plena, y de esta manera se identifica con nuestra humanidad. La obediencia de Cristo, incluso en los momentos más dolorosos, se convierte en la causa de nuestra salvación eterna. Aquí, el autor establece una conexión entre la obediencia de Cristo y la salvación que nos ofrece. A través de su obediencia, Él no solo nos salva, sino que también nos modela cómo debemos de vivir en obediencia a Dios. Y ahora, el verso 10 introduce una de las enseñanzas más profundas de Hebreos, la relación de Jesús con Melquisedec. Melquisedec, quien aparece en el Antiguo Testamento como un rey sacerdote, prefigura a Cristo, quien no solo es sacerdote, sino también rey eterno. La declaración de Dios de que Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec subraya que Jesús no es un sacerdote como los levitas, que debía ofrecer sacrificios repetidos. Más bien, Él es un sacerdote eterno cuya obra redentora es única, suficiente y permanente. Y al presentar a Jesús como sacerdote según el orden de Melquisedec, se resalta la autoridad y singularidad del sacerdocio de Cristo, que no depende de la genealogía humana, sino de la voluntad de Dios. Esto es significativo porque a través de Cristo todos los creyentes tienen acceso directo a Dios sin la necesidad de intermediarios humanos. Y partiendo de esto, se realiza un diagnóstico de la comunidad a la que se dirige. A pesar de que ya deberían haber alcanzado un nivel más profundo de comprensión, los creyentes se han estancado en su desarrollo espiritual. Y esta advertencia es relevante hoy para muchos cristianos que, por diversas razones, no han avanzado más allá de los primeros principios de la fe.
El alimento sólido es una metáfora para referirse a la doctrina profunda y madura de la fe, mientras que la leche representa la enseñanza básica. El autor está instando a los creyentes a que dejen su inmadurez y se adentren en una comprensión más profunda y práctica de la voluntad de Dios. Esta transición de leche a alimentos sólidos es esencial para el crecimiento espiritual, ya que requiere mayor disciplina, sacrificio y discernimiento. La madurez espiritual no es solo cuestión de conocimiento, sino de práctica. El discernimiento del bien y del mal es el resultado de un ejercicio constante y deliberado de los sentidos espirituales. Los que alcanzan madurez espiritual son aquellos que, a través de la práctica de la obediencia y el sufrimiento, han desarrollado una capacidad de discernir correctamente la voluntad de Dios en su vida diaria. Entendiendo esto, la madurez espiritual no se alcanza automáticamente. Es el resultado de un proceso constante de crecimiento y aplicación de los principios espirituales. El uso se refiere a la práctica continua, que a su vez moldea nuestra capacidad de tomar decisiones sabias y alineadas con la voluntad de Dios. Y ahora, si buscamos una aplicación práctica de la enseñanza de Hebreos, de estos versos del 9 al 14, entendemos que se nos llama a un compromiso profundo con nuestra fe. El pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra madurez espiritual. Y surge la pregunta, ¿estamos estancados en los principios básicos de la fe o estamos buscando crecer y profundizar en nuestra relación con Dios? La madurez espiritual no es algo que se logra solo con el paso del tiempo, sino con la práctica intencional y el ejercicio de nuestra fe. Entonces el llamado a la madurez es claro. No somos llamados a quedarnos en la niñez espiritual, sino a crecer, a conocer a Cristo de una manera más profunda y a vivir conforme a su voluntad. A medida que avanzamos, debemos estar dispuestos a enfrentar los desafíos que nos ayudarán a desarrollar el discernimiento necesario para caminar con firmeza en la fe. Que cada uno de nosotros, con la ayuda de Dios, busque avanzar hacia esa madurez que nos permite ser verdaderos discípulos de Cristo. Espero que este análisis te sea útil. Si es necesario ajustar algo, estaré encantado de ayudarte. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.